a Carolina Rocha. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Julio? Oye, yo ya traigo amarillo porque con eso de que el país cambia de color ya, Ya según andas. los semáforos, ya la próxima semana quizás de naranja, espero no llegue nunca al rojo, ¿verdad? Pues muy bien, bien que andes con sentido oportuno de lo cromático. Muy bien, muy Exacto. bien. Gracias, Carolina. Adriana Buentello, ya aquí lista en la faceta de mosquetera. Adriana. Hola, muy buenas tardes, Elisa, Caro, pues excelente semana, ya estamos aquí puestísimos para platicar de todos los temas Bien. pendientes. Muy bien, y ya está aquí con nosotros también justamente Elisa Alanis. Elisa, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes a todos y todas. Y por aquí entra un señor de Sky. Ay, qué bueno que haga su chamba, ¿no? Sí, ¿qué se le hace? Así andamos todos, Elisa, ni te preocupes. Qué cosa, pero bueno. En fin. Bueno, Carolina, antes de entrar al fabuloso mundo de la política y sus detalles siempre tan provocadores de buen ánimo, ¿cómo has visto el otro tema, el de las Olimpiadas? ¿Has estado atenta? ¿Has visto algo? ¿Te ha llamado la atención alguna hazaña o algún detalle de las Olimpiadas? He visto brincos, Julio, como de que no se va a parecer al mundo de la política. Brincos. Nos ha sorprendido. Hemos visto grillas ahí presentes. Fíjate que qué desgracia que no estemos, al menos el fin de semana, el tema que fue tendencia no fue, bueno, sí fue también el brinco de nuestra grandiosa atleta del salto en Alexa, ¿cómo se llama? Se me está Alexa yendo. Moreno. Alexa Moreno, que la verdad es que da mucho gusto, mañana va a estar compitiendo. Ella es histórica y además fue víctima de un bullying espantoso en las redes sociales. Entonces yo creo que ella en particular es una atleta que nos tiene que alegrar a los mexicanos de verla triunfar, de ver lo que es el esfuerzo de una mujer que no se deja amedrentar por ningún tuitito, por ningún meme y sobre todo por ninguna crítica que es destructiva. Y hablando de críticas destructivas, ahí es a donde iba. Yo he estado muy contenta viendo estas olimpiadas, que todo es a distancia, es decir, ahora sí me siento como todo el pueblo nipón, japonés, estamos viendo lo mismo, los de aquí y los de allá. Pero, ojo, Paola Espinosa, salió Sí. espinosa y picosita la muchacha. Evidentemente es una gran atleta mexicana, evidentemente es medallista, pero andaba muy regodiona del fracaso, y no fue fracaso rotundo, pues, de las clavadistas de brinco sincronizado. Carolina Sunshine, le dicen, me acuerdo de ella porque es mi tocaya, nada más me falta hacer Sunshine, y su dupla, que quedaron en cuarto lugar este fin de semana en la competencia, y pues por estar en cuarto lugar, pues quedaron fuera de las medallas. Y se aventó un tuit tan mala leche, tan espinoso, que ya olvídate lo que uno pueda pensar o decir. No, sus colegas, medallistas, sus colegas atletas le dijeron, oye, no te regodees en que alguien no gane una medalla. Evidentemente hubo una injusticia, evidentemente es triste que ella no esté representando a México en la Olimpiada, pero una vez que son otros los atletas que están brincando, que están en la plataforma y que están haciendo su máximo esfuerzo, chiquitearles y despreciarles que no se llevaron una medalla cuando quedaron en un cuarto lugar, pues bastante digno. Eso sí, los que vimos la competencia, creo que esa en particular, pero qué fallosas todas. En realidad no hubieron brincos de emoción, sino hubieron caídas espantosas, y así es como se fueron repartiendo las medallas, las competidoras. Pero la verdad es que yo creo que habrá quienes se decepcionaron de este brinco y de este clavado mal puesto de Paula Espinosa, que pues sí, se revolvió en que no sacamos medalla por ahí. Bueno, tampoco hemos sacado muchas, ¿verdad? El tiro con arco, hay que tener tino, Julio. Bien, gracias, Carolina. Adriana Buentello, ¿qué te pareció interesante? ¿Qué detalle destacas de lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos?
Pues yo voy a desentonar un poco con Carolina porque yo creo que, aunque quizá pudo haber sido redactado de otra forma, el tuit de Paola pone el ojo en algo muy importante y creo que también se le ha satanizado mucho con este tuit que además ya se disculpó, de hecho creo que se disculpó de manera correcta. Evidentemente sí se podía interpretar como que había un tema allí de que estaba ardida por no haber podido asistir a los Juegos Olímpicos, pero creo que pone nuevamente el dedo en la llaga en algo que es mucho más grave y creo que pues hay que poner también sobre la mesa pues lo que yo creo desde mi perspectiva que con ese tuit estaba señalando, que es la gestión de Ana Gabriela Guevara frente a la CONADE. Creo que recordamos no solamente cómo no fue seleccionada, sino cómo ella habría denunciado que eso también se debió a que no quiso apoyar a la titular, a Ana Gabriela Guevara, en esta permanencia del fideicomiso de para atletas de alto rendimiento, ¿no? Pues, y ella decía que no podía avalar algo, o sea, no podía apoyar algo desde sus redes, pues que no sabía a ciencia cierta, pues digamos, los recursos, ¿no? Si eran transparentes o cómo eran utilizados, porque sabemos de todas las denuncias que hay de corrupción dentro de la CONADE y que lo han denunciado, pues tanto atletas, pero también ha sido documentado con periodistas especializadas en el tema como Beatriz Pereira. Yo creo que aquí esa es la parte que a mí me parece fundamental porque lo que han denunciado muchos de los atletas, a muchos de estos periodistas especializados, es la forma tan irregular en la que se seleccionan pues a los atletas que van, ¿no? Que muchos alumnos compran hasta su boleto, otros pues estaría dándose también este tema del amiguismo, ¿no? Por parte de Ana Gabriela Guevara, y que además también hay que recordar que incluso la Secretaría de la Función Pública sancionó también a la CONADE con este tema de este fideicomiso y que todavía hay más de 187 millones de pesos por aclarar solamente en el primer año de su gestión. Así que, pues, por un lado, yo creo que esa es la parte que yo con el tuit, que entiendo el dolor también, porque me imagino la frustración que debe tener un atleta que se ha preparado tanto como Paola, y yo no la satanizaría tanto, o sea, yo entiendo esas reacciones o esos sentimientos, pero está poniendo en el ojo, creo, algo mucho más importante y que me parece que es cómo se seleccionan, y no es solamente de esta administración, que también algo que me parece importante, alguien como Beatriz Pereira que considera, o sea, pese a todas las administraciones de la CONADE, que esta por mucho es la peor, y que además esta promesa que hizo Ana Gabriela Guevara de traer 10 medallas, pues, parece un logro pues imposible, pero pues más allá de eso, cuando regresen, pues ver, ¿no? Poner los puntos sobre las IES, ver qué resultados está dando Ana Gabriela Guevara, porque en medio están los atletas, muchos atletas a los que se ha despreciado, a los que se ha denostado, a los que pues se les ha hecho un lado, ha habido muchas confusiones, falta de presupuestos y sobre todo la pues discrecionalidad también en los recursos que necesitan recibir, la falta de becas, pues hay muchas cosas que tiene que aclarar y yo creo que sí, regresando de los Juegos, deben de, pues si no hay llamar a una comparecencia, pero sí debe de aclarar o de presentar resultados, ¿no? Adriana, pero no desentonamos, es que luego la forma es fondo. Ojalá y eso es lo que estuviera en la discusión, pero como Paola sube el tuit justo cuando se acaban de embarrar y de no sacar una medalla, estas dos muchachas que son atletas como ella, que también tienen méritos como ella, pues lo que hizo es llevar la atención hacia su personalidad y no hacia el fondo del fenómeno que tiene que ver con una pésima gestión de Ana Gabriela Guevara. Bueno, claro, yo digo que es como el lado humano, ¿no? Como el lado humano cuando regresamos hasta la frustración de decir, pues no fui, o sea, fue injusto lo que me hicieron y pudimos haber ido varios, o sea, no necesariamente que no fueran las que se presentaron, pero la forma en que se hizo, obviamente yo entiendo la parte también emocional, que estuvo mal y lo reconoció, creo que eso tiene mucho valor, pero pone para mí, creo que en el fondo está otra cosa, ¿no? Y sí. En el fondo coincidimos al 100%. Elisa Alanís, por favor, tu punto de vista. Yo creo que ahí sí hay muchas coincidencias, ¿no? Para empezar, híjole, esto del tuit, yo creo que siempre hay un tuit
por el cual nos podrían juzgar y si rectificamos, se vale también que así lo considere la población, la ciudadanía. O sea, que eso es la linchocracia de Twitter, oye. La linchocracia, oigan, es la que linchocracia. Es tan fácil esto de tuitear que de pronto dices, ay, mamacita, que tuiteé. Bueno, pues yo creo que todos nos hemos arrepentido de algún tuit, ¿no? Sí. Entonces, se vale, y se vale escuchar cuando además uno pide, o más bien ofreces disculpas por aquello que dijiste, o matizas y demás. Yo creo que eso es muy común y lo tenemos que empezar también a ver desde esa perspectiva en este mundo virtual y no virtual, ¿no? Porque todo esto empieza a impactar en lo no virtual. Entonces, sí, fue un tuit que la redacción, pues, hacía ver que se lanzaba en contra de sus compañeras y no contra Ana Gabriela. Entonces fue ahí lo que creó este malestar entre los tuiteros, la comunidad tuitera, de decir qué mala onda, ¿no? Que yo creo que sí, no era contra, o sea, o no debía lanzarse contra ellas, sino poner el dedo sobre la llaga, que es este tema de Ana Gabriela Guevara, que para variar, pues siempre están muy protegidos desde el poder. Entonces, no sé si saldrá toda la situación que se vive ahorita en este sexenio, a pesar de todos los señalamientos que Betty Pereira, las investigaciones y demás ha realizado, porque al final del día, si tienen la protección, el manto protector desde la presidencia, desde el gobierno federal, es bien difícil que suceda algo, ¿no? Pero ahí están los cuestionamientos y ahí está esa realidad que no se va a poder cobijar más desde Palacio, ¿no? Creo yo, tarde o temprano, pues tendrá que rendir cuentas también Ana Gabriela de todo lo que se ha señalado, y para variar, desde la investigación periodística en primerísimo lugar, como ha pasado en este país con todos los temas de corrupción e injusticias, que son desde la investigación periodística, donde se exhiben, donde hay resistencias por parte del poder y donde tarde o temprano, pues posiblemente incluso las autoridades acepten este tipo de corruptelas o las empiecen a investigar, ¿no? Son como esos procesos. Entonces, bueno, ahí está por lo pronto ese tema. También yo resaltaría en las competencias como tal, ahí estamos platicando ahí en familia de la importancia también de estas nuevas disciplinas como el skate, y ver estas niñas, ¿no? De 13 años, jovencitas, fantásticas, formidables. Bueno, yo resaltaría esa para mí como una de las sorpresas importantes, ¿no? Estas mujeres, niñas, jóvenes, adolescentes que nos demuestran que son increíbles, ¿no? Y este querer también captar ya al público adolescente, al público joven con todas estas nuevas disciplinas, me parece una muy buena idea. Lo que no me parece tan buena idea, y eso tiene que ver con un tema también empresarial, no sé cómo lo vean, queridas mosqueteras, querido D'Artagnan, pues estos acuerdos financieros económicos de empresarios en donde pues se limita la audiencia a seguirlo de una manera u otra estos Juegos Olímpicos. Entonces, pues en este caso, por ejemplo, gana Carlos Slim, entonces todo es vía internet, las televisoras, pues ahí están con sus programas de chistoretes, que de pronto son muy malos, ¿no? Entonces creo que ahí pues pierde la audiencia, ¿no? Entonces, pero pues ya es un tema de derechos y es complicadísimo sacar cualquier imagen, cualquier dato, ¿no? Porque ya están involucradas ahí las empresas machuchonas del mundo, que además tienen convenios importantes, y ahí de ti si sacas algo, no teniendo... Sí. No, oye, no puedes usar ni siquiera ciertos términos, ¿no te ha pasado, Elisa? Tienes que decir Tokio 2020. Se te puede decir otra cosa y es una cosa de derechos. Y luego el horario no ayuda. ¿Quién ya se enganchó? Deberían, a ver, quienes nos están viendo en tu YouTube, Julio, que nos digan quiénes ya se engancharon y han encontrado bien todas las competencias, porque sí ha sido bien difícil darle seguimiento, ¿no? Digo, obviamente está la diferencia del horario que está espantosa. Yo cuando estaba en Japón hace 1 año y medio era la más feliz, ya entendí que nadie hubiera podido seguir mi viaje si a mí me hubiera dado por transmitir nada en vivo. Pero no, sí, qué difícil. Tienes razón, Elisa. Alguien ya se ha enganchado, ha encontrado sus competencias, les han gustado los resúmenes. Yo me he acostado,
¿A ustedes? Pues sí, a mí también, en lo general. Bueno, ya a ver qué nos dicen en el chat aquí del programa. Pero bueno, invito, Carolina, a que pasemos ahora a los Juegos Panamericanos, en los que el presidente de México está planteando que haya una nueva. Que te asustaste, Carolina. Sí, dije yo de los panamericanos, no sé qué madres, ni Sí, madres. sí. Los Juegos Panamericanos de la OEA, López Obrador, el CELAC, que son otra forma también de competencia continental, en este caso, solo en América. ¿Cómo viste el discurso? ¿Cómo viste los planteamientos? ¿Qué crees que pueda pasar a partir de ahí? Fíjate que le sacaron tarjeta roja a la OEA. Sí. Le dijeron, la verdad es que no sirves de nada. Uh-huh. Y evidentemente no hay falsedad en ello. Yo sí quiero dividir mi comentario en varios puntos, porque al decir que la OEA no sirve, no quiero decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga un discurso de política exterior muy moderno. Yo creo que él está estancado en un discurso de ensoñación de lo que era la izquierda comunista de Cuba. Te estoy hablando de los 60s y 70s, cuando Bárbara Streisand casi que se quería abrazar del Che Guevara, y donde era una cosa muy bonita ser castrista, porque no habíamos visto cómo se recrudecía esta dictadura, que es una dictadura que reprime, que no permite libertades, y que de hecho se parece a lo que López Obrador criticaría el día de hoy con toda felicidad, como la represión que se vivió en contra de estudiantes en el 68. Pero el presidente López Obrador no es moderno de esa forma, y yo creo que no entiende que la isla sí vive en una dictadura terrible, que castigó y que encarcela a disidentes, que encarcela a homosexuales, que no permite el acceso a medios distintos que el Granma, que tiene una versión oficial de la vida y que ha sido un fracaso para darle bienestar a los cubanos. Eso existe ahí. Pero por el otro lado también existe, y yo creo que por eso yo no descarto al 100% el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Por el otro lado existe una derecha que ha ido agarrando también mucha fuerza en América Latina y que nos tiene completamente divididos, y que quisiera hacerse de la Cuba, y hablo del Estados Unidos muy intervencionista. Entonces ahora sí quiero volver al tema de la OEA. La OEA de lo único que sirve es ladrar y darle, y cuando digo ladrar es sin eficiencia, porque ni muerde. Uno debería de retroceder y ver cuál ha sido el papel de esta Organización de Naciones en los últimos años. Entonces, sí, ha sido muy crítica de los gobiernos autoritarios chavistas, bolivarianos, se metió de manera incluso hasta golpista en el tema de Evo Morales. Yo no creo que haya sido el mejor récord para ese organismo, pero de todas maneras, Julio, ¿qué importa lo que digan? No influyen. Y como te digo, no tiene una masa crítica que te haga pensar que es un organismo neutro y que es un organismo que es consistente. Nada más, y ahí les dejo como pregunta, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que hizo la OEA cuando tuvimos estas acciones que fueron de escalofrío en Estados Unidos de los trumpistas extremos tomando el Capitolio? Digo, fue escandaloso, fue terrible. Ahí alguien vio a Almagro aquí, ay, cómo me afecta, ay, guácala, fuchi, le quema el Trump. Pues no, porque la OEA tiene un problema de origen que es brutal y que señaló muy bien el presidente López Obrador. Si está Estados Unidos en la ecuación, si está Canadá en la ecuación de estos países latinoamericanos, pues evidentemente no hay forma de que partamos de parámetros de igualdad y de intereses conjuntos. Entonces, este discurso de López Obrador sí pone el dedo en una llaga. La OEA, pero también CELAC, que tú estabas hablando del otro organismo, pues la verdad, Julio, hasta ahora no han servido de nada excepto ladrar y mantener a exfuncionarios de algunos gobiernos pues con sus cargos, ¿verdad? Muy contentos y gastando dinero en Washington en el caso de la OEA, pero
sin crear políticas reales como la Unión Europea. Ahora, la Unión Europea es el único conglomerado de países que ha sido muy eficiente y que yo creo que se tardó años en construirse, donde los principales jugadores, y en particular Alemania, decidieron que tenían que poner un cese a conflictos de guerra que tenían esas naciones, que tampoco es el caso de América Latina. Entonces, nada más para cerrar, tiene razón Andrés Manuel López Obrador cuando dice que la OEA no ha servido. Tiene razón cuando dice que la relación con Estados Unidos por muchos años fue una relación en la que desde la doctrina de Monroe, estamos hablando, pues siempre nos han visto estas naciones como su patio trasero, como una forma de actuar, aunque Estados Unidos a nivel interior no es imperialista y es muy progre, en términos de las relaciones con América Latina, cuando ves el golpe en Chile, y por eso la importancia de tener ahí a Isabel Allende presente, lo que hicieron en Nicaragua, lo que hizo Estados Unidos en El Salvador, oye, apoyaron por años a gobiernos brutales de corte militar. Claro. Claro. Y esa ha sido la historia de Estados Unidos con América Latina, vernos como su patio trasero, como un lugarcito que tienen que cuidar y cuyo interés ha sido la lucha en contra de lo que ellos concebían como el comunismo. Entonces, es interesante el discurso, pero también, desgraciadamente, es anacrónico, porque todo este festejo que termina haciendo al pueblo cubano únicamente muestra que Andrés Manuel se quedó estacionado en un discurso de los 60s y 70s y no está reconociendo una realidad cubana que ojalá se le ocurriera asomarse a verla, ¿no? Muy bien, gracias, Carolina. Adriana Buentello, por favor, sobre este mismo tema, tu opinión. Gracias. Justo Carolina hablaba de las declaraciones de Almagro y también recuerdo que sobre todo en los últimos días mucho habla de los derechos humanos, mucho habla de las violaciones, los derechos humanos, de la falta de libertad y todo lo que sucede en Cuba. Evidentemente no de lo que sucedió en Bolivia, ¿no? Con ese golpe de Estado, pero también no habla del bloqueo económico. O sea, que no se entiende una cosa sin la otra. Es completamente, yo creo que ahí coincidimos muchos en que la OEA ya es bastante obsoleta, pero todavía es más preocupante porque quizá podría estar tejiendo con las derechas en América Latina cosas creo que más peligrosas o más riesgosas, y hemos visto varias muestras de ello. En primera, el discurso del presidente López Obrador sí me pareció desafiante y combativo. Creo que es interesante además cómo el presidente López Obrador ha construido una imagen en América Latina, y yo lo atribuyo, entre otras cosas, a este aparato mediático que lo ha impulsado a través de las redes sociales con esta mañanera, que creo que es parte de su esencia y que mantiene a su base más dura. A través de esta mañanera, pues mantiene esa base la que le comunica pues su visión de gobierno y todo lo que quiere comunicar. Y eso yo he visto cómo ha sido admirado con varias señales por varios líderes de América Latina, de izquierda, y pues recordamos, a mí me llamó mucho la atención la palabra, ¿no? Cuando estaba el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la conferencia mañanera, y que había expresado la palabra de que era un hito en América Latina en la conferencia mañanera. Creo que son también señales, y creo que hay también partes del liderazgo del presidente López Obrador en América Latina. Ahora, creo que con este anuncio que hace, estaría buscando el presidente también una especie de frente común contra el imperialismo, sí, pero también con estas derechas que están tejiéndose y que recordamos, por ejemplo, en Almagro con reuniones hasta con Mariana Gómez del Campo, cómo van y denuncian el caso de Marco Cortés, de las elecciones o la supuesta intromisión del presidente en las elecciones de Nuevo León, también del PRI, etcétera. De pronto la actuación que tiene pues propiamente Almagro, pero en general, pues es preocupante. Yo creo que el presidente López Obrador lo que estaría buscando también en este caso y con este organismo, pues es crear una especie de red en común para que estas derechas no se vuelvan a colar, y sobre todo que no vuelva a pasar lo que sucedió en el caso de Bolivia, que realmente es muy preocupante, y evidentemente impulsar cambios, ¿no? En Cuba. Creo que todo eso es una gran apuesta del presidente. Ahora, pues el costo político
sobre todo de este discurso que dio el sábado, me parece que vamos a ver quizá en lo inmediato, pues van a tardar quizá más en reabrir la frontera de México con Estados Unidos, y pues quizá haya un poco más de obstáculos en el tema también del TEMEC, en algunas cuestiones de denuncias que ya han estado, sobre todo en términos laborales y económicos, que han estado interponiendo algunas empresas en Estados Unidos contra México. Yo creo que vamos a ver cómo va pues avanzar este bloque. De entrada me parece muy positivo el que esté liderando, sobre todo contra las derechas, contra esa posible o ese posible regreso o ese posible tejido que hayan estado fraguando. También, no sé si tuvieron oportunidad de leer a Arturo Rodríguez el fin de semana en su columna, pero cómo ya estarían estos políticos viejos del Yunque queriendo retomar el Partido Acción Nacional, lo cual también es una base o un perfil más duro de la derecha. Así que yo en esta parte lo veo más positivo, de un frente a un mediano y largo plazo, para que pues las derechas en América Latina pues no vuelvan a hacer lo que hicieron, por ejemplo, en el caso de Bolivia. Bien, gracias, Adriana. Elisa, tu opinión, por favor, sobre este tema. Julio, me parece que estamos de pronto así en estos procesos de recordar lo que México ha sido. A veces nos vamos un poquito hacia atrás. Mientras las escuchaba y hacían referencia a ciertos pasajes, recordaba el documental que vi el fin de semana, el de ¿Quién mató a Manuel Buendía?, ¿no? En donde aparecen todas estas imágenes del financiamiento, de los contras. Por otro lado, Luis Echeverría, todo lo que da ahí de cínico en Palacio Nacional, ¿no? Con sus discursos de izquierda. Y entonces, ¿no? Uno empieza a recordar tantas cosas en donde parece que el tiempo se detiene, no pasa, regresa o se vuelve a parecer un poco a ciertos momentos, ¿no? Hay que recordar, a mí me gusta mucho esta idea de que México pudiera recuperar un liderazgo en América Latina, ¿no? Desde una posición de izquierda. Mi pregunta es si es Andrés Manuel realmente el que pudiera encabezar ese liderazgo o si se va a convertir en otras promesas de liderazgo que acabaron traicionándose a sí mismos y siendo lo que tanto habían criticado. Ese es el tema, porque yo creo que lo que tendrá que hacer Andrés Manuel es predicar con el ejemplo, porque no se puede construir ese liderazgo de América Latina desde izquierda, por ejemplo, con un país deshecho, rasgado, sangrante, con tantas personas, tantas familias destrozadas por el crimen organizado, por la violencia, por la inseguridad, por todo lo que ya conocemos que vive nuestro país, además cobijado desde las autoridades, en donde el crimen ha penetrado los gobiernos y estos o se hacen de la vista gorda o cobijan al crimen o están metidos en todas las corruptelas. Entonces yo creo que ese va a ser el gran reto de México, si realmente se va a poder posicionar como aquel país que dé un nuevo brío al liderazgo en América y en particular siendo ese referente de América Latina, incluyendo, por ejemplo, su propio posicionamiento con la OEA. A mí pues, el hubiera no existe, pero hay que recordar que el propio Marcelo Ebrard estuvo muy activo para la elección de quién iba a encabezar la OEA, si se iba a reelegir Almagro o si iba a ganar. Él estuvo impulsando mucho a María Fernanda Espinosa como candidata de la OEA. Si hubiera ganado María Fernanda Espinosa, realmente tendría Andrés Manuel este discurso tan crítico en contra de la Organización de Estados Americanos. ¿Es la organización como tal o es el personaje que le encabeza en estos momentos como Almagro, un hombre tan cuestionado, tan polémico? Es decir, yo creo que aquí surgen más dudas que respuestas porque estamos en un proceso de construcción y México desde una posición de mucha oportunidad, pero también
con muchísimos retos, que si no supera sus retos internos, entonces lo único que va a aparecer es que es una justificación para que no intervenga Estados Unidos cuando México viole derechos humanos. Y eso es lo que a mí me preocupa. Gracias, Elisa. Carolina, fíjate cómo ha estado en todo esto que estamos hablando casi siempre el papel de los militares, en unos lados apoyando los golpes para hacerse del poder y para garantizar la imposición de ciertos modelos derechistas en esos lugares, y en otras latitudes, recordemos Venezuela y Cuba particularmente, pues ha sido el ejército el sostén principal de esos procesos. Aquí en México hemos hablado más de una vez del asunto de la militarización y hay opiniones a favor y en contra, pero se acaba de anunciar que en el presupuesto para el año que entra se considera la entrega de 50,000 millones de pesos a la Guardia Nacional. 50,000 millones de pesos más. ¿Cómo ves ese tema, Carolina? Deja tú cómo lo vea yo, lo veas tú, lo vea Elisa o lo vea Adriana. ¿Cómo lo está viendo el nuevo secretario de Hacienda que nos lo reciben así? Sí, de sopetón. Con una, ya sin dinero, mira, ya el Estado está bastante quebradito de dinero porque tuvimos el tema de las vacunas y se ha invertido profundamente. Tenemos una economía retraída que apenas empieza a recuperar, lo cual significa que estás recaudando menos impuestos y ahora te acaban de dejar de tarea. Nada más súmale a las becas Benito Juárez, al apoyo a los adultos mayores, a las compras de medicinas que han sido muy buenas, los felicitamos mucho. Ahora hay que darle a los militares 50,000 millones de pesos, que de verdad no es cosa poca. O sea, Julio, en 3 años están teniendo un presupuesto que está más que el doble, casi lo triplicó en 3 años. Entonces, pobre Ramírez de la O se ha quedado como la O, Dios mío, ¿de dónde va a salir esto? Y esa es la primera pregunta, porque de prometer, mira, yo te puedo prometer que vamos a ganar más de 10 medallas olímpicas. De hecho, ¿por qué 10, Elisa? Que dices que dijo la tal Ana Gabriela Guevara. No, hombre, como velocistas hubiéramos dicho 25, porque así como dicen 50,000 millones. Y 2, ya fuera del cotorreo de que no sé cómo se va a lograr y si se logra, y a costa de qué se va a lograr. 2, para mí lo preocupante, más allá de que se está fortaleciendo desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a los militares, a pesar de un historial complicado de la región, como muy bien decías, Julio, de América Latina, con golpes de militares, con el hecho de que no nos gusta tenerlos en nuestras calles, de la desconfianza que podemos tener hacia ellos y que tenía el presidente cuando era candidato, porque el presidente como candidato no quería a los militares con ese papel. Entonces, algo vio en el país y algo le hizo pensar que en los únicos que confía, porque no confía en ningún otro poder el presidente López Obrador, ni en el legislativo confía, ni en los organismos autónomos, les da más y más y más, y así como un día ellos nos construyen los bancos o nos hacen el Tren Maya o están en la refinería, bueno, ahora la Guardia Nacional necesita más presencia y están hablando ya no de 100,000, sino de 150,000 o 200,000 elementos que quiere llegar para el 2023 y los quiere dejar muy bien colocados. Yo te diría, Julio, que si yo viera resultados impresionantes, imagínate que desde que nace la Guardia Nacional a la fecha, tuviéramos resultados en los que dijéramos, no, hombre, este ya es un país apaciguado. Bueno, yo soy de las que cree, mira, sobre todo cuando se trata de mi programa y cuando ve uno los números de rating, es decir, cuando uno ve los resultados, dices, no, hombre, ya no le cambies ni los errores, tú sigue igual. Entonces yo diría, no, hombre, si han bajado tanto la criminalidad, si no hay asesinatos, si somos otro país, no, hombre, no le cambies ni los errores, ponles más uniformes, ¿no? Prosigue. Pero más allá de la mañanera en la que el secretario de Marina hoy dice que han descendido todos los delitos, Julio, creo que los únicos que están convencidos de que hay menos homicidios, de que tenemos un país pacificado, más allá del discurso en Palacio Nacional o en las giras, porque ahora fue en Veracruz, que está teniendo el presidente, yo creo que no existen datos que te hagan pensar que esa ha sido la mejor estrategia. O sea que a mí, por favor, ayúdenme, desmiéntanme. Y yo creo que cuando
no estás teniendo la mejor estrategia y lo que estás haciendo no te da resultados, pues no hay que ser Einstein, porque de hecho lo dice Einstein, un genio. Si quieres resultados diferentes y sigues haciendo lo mismo, pues no vas a tener, o sea, tú sigues exprimiendo limones, lo único que hay son limonada, Julio. Entonces, hemos estado exprimiendo limones, es decir, Guardia Nacional, más uniformados verdes, y hasta ahora el resultado no han sido menos homicidios. Amén de que uno sigue experimentando con limones, habría que conseguir una naranja, una fresa, hacer un licuado diferente. Eso lo dice Einstein, no lo digo yo, nada más trato de hacer la metáfora muy sencilla. Pero lo que yo veo que está haciendo el presidente es, no importa que no hemos tenido los mejores resultados, que no bajan los homicidios, que no tenemos un país pacificado, sigamos con los militares. ¿Por qué? No sé. Y lo único que no hemos visto es las consecuencias difíciles, complicadas, que se nos van a empezar a notar hacia adelante cuando le dejas todo a una institución que no le rinde cuentas al Estado porque no se comporta como civil, porque tiene un orden aparte. Entonces yo lo veo peligroso, complicado y me da miedo. Bien, gracias, Carolina. Adriana Buentello, ¿qué opinas sobre este tema de mucho más dinero para la Guardia Nacional? Yo, en primer lugar, no pongo en duda las intenciones del presidente de este gobierno de pacificar el país. El problema es que lo que estoy leyendo desde que pues estaba en campaña el presidente de desmilitarizar de alguna manera lo que ya se había hecho y que llega al gobierno y no solo no desmilitariza, sino empieza a militarizar, no era una buena señal. Y ahora que está súper militarizado todo, que vemos ya que el ejército, las Fuerzas Armadas están en tantos rubros, la verdad es que me parece que sí es de alarmarse. Reitero que no pongo en duda la intención del presidente realmente de pacificar el país, porque a nadie conviene pues un país pues en medio de esta violencia, o sea, desatado en violencia, pero me parece que esto lo que está mandando es la señal de que no están funcionando sus estrategias o de que no está realmente logrando pacificar al país, que creo que es una especie de reconocimiento de que está pues fracasando. Hay detalles que me parecen relevantes, sobre todo, hoy el presidente destaca que pues no va a haber torturas, que no va a haber violaciones a derechos humanos porque pues no eran los militares los que decidían, sino quien es el comandante supremo, que es el presidente de la República, y dice que pues como es ya él, pues ya no va a suceder. A mí la verdad es que eso me hace mucho ruido porque pues cuando vimos que regresan a Cienfuegos, alguien pues de altísimo rango, que pues está involucrado de manera directa e indirecta con muchas violaciones a derechos humanos y con muchas atrocidades en los sexenios anteriores. Lo que sí me parece preocupante es que no sabemos bien a bien pues cómo se maneja pues, el ejército, precisamente porque hay mucha opacidad. O sea, el presidente puede decir que él es el comandante supremo, pero vimos cómo de alguna manera pues le doblaron las manos al presidente no nada más para regresar a Cienfuegos, sino además también para exonerarlo. Yo creo que ahí hubo muchas irregularidades en ese proceso y que sí llama la atención que se le esté dando tanta fuerza y tanto poder al ejército, tantos recursos. Yo pongo también en el foco un tema, nos podrá o no gustar esta organización de Mexicanos contra la Corrupción, pero la verdad es que hay investigaciones y hay gente que trabaja en esta organización que tiene pues mucha capacidad y tiene trabajos muy relevantes. Y en el caso de Leonardo Núñez, me parece que publicó la forma en la que todavía estarían vivos algunos de los fideicomisos, que supuestamente la mayoría pues están extintos, pero algunos de los fideicomisos del ejército y que además recibieron partidas inmensas. Yo creo que sí es preocupante en este sentido, además, que el presidente no está reconociendo el actuar o poniendo en el foco de algunos de los elementos de la Guardia Nacional. Hemos visto los testimonios, por ejemplo, en el caso de Panteló en Chiapas, que me parece también relevante porque hay denuncias de muchos pobladores, de algunas comunidades que pues ya algunos elementos de la Guardia Nacional estarían coludidos con el crimen, ¿no? Y esa es la parte que creo que también me parece que el presidente debe de estar
poniendo en el foco, ¿no? Y el que militarice más cada vez el país no significa que eso va a funcionar si no se están poniendo pues el foco o la lupa en algunos temas que son pues sumamente relevantes. Gracias, Adriana. Sobre este tema, Elisa Alanís, ¿cuál es tu opinión? Julio, yo coincido con Adriana, con Caro, es muy preocupante. Entiendo que un gobierno como el de Andrés Manuel, que se centra básicamente en la propaganda, en sus conferencias, en el difundir lo que quiere que la gente piense, crea. El tema del ejército ayuda porque es una institución que la gente dice es en la que confío, es un poco como la iglesia, ¿no? Son instituciones que a lo largo de años y décadas no han rendido cuentas, no son transparentes y por lo mismo tienen también menos cuestionamientos. Pero esto es un doble juego y es precisamente parte de la preocupación, porque en temas, por ejemplo, de transparencia y rendición de cuentas, pues lo que ha sucedido a lo largo de la historia es que tú no puedes solicitar que te entreguen expedientes o que se rindan cuentas. Como decía Carolina, son un orden distinto y entonces me parece que esa opacidad puede ser muy, muy peligrosa, más allá de todos los estudios nacionales e internacionales que han demostrado que los militares no deben de estar en las labores de seguridad pública, en las labores de seguridad interior, en las labores internas. Hacen excelente trabajo cuando los vemos en la ayuda humanitaria, en DN3, en muchas otras labores, ¿no? Sin duda se reconoce al ejército en esos momentos o a las Fuerzas Armadas en general, pero en las labores de seguridad interior, en donde no han dado resultado, no nada más en estos 3 años de gobierno ya como Guardia Nacional, desde que Felipe Calderón utilizó esa estrategia, los sacó de los cuarteles, tan no funcionaba que el propio Andrés Manuel López Obrador de antes de ser el presidente de la República, antes de llegar al poder, criticaba abiertamente esas labores de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Hoy llegó al poder y hoy les está entregando parte del mismo a raudales, a manos llenas y no vemos resultados. Comentaba Adriana lo de Panteló, a mí me llama la atención porque además es un poder fuerte, real, que sentimos también en el ejercicio periodístico, que no se queda callado, que presiona, que está, que empuja. En el caso, por ejemplo, de Panteló con las declaraciones de Andrés Manuel que dijo, en mi gobierno no queremos autodefensas, ¿no? Entonces también dices, bueno, pero entonces ya cuando eres poder y cuando no eras poder, ¿qué pasó con el tema Mireles? Mireles. Las autodefensas, ahí sí eran buenas y ahora son malas. Los está señalando ya como parte de la delincuencia. Y también lo que hemos registrado como periodistas, independientemente de la versión oficial, Julio, es que hay una situación muy complicada de la ciudadanía que está también siendo presa del crimen organizado, de los grupos del narcotráfico en ese lugar. Yo tuve la oportunidad de entrevistar ahí al padre Marcelo Pérez Pérez, de la diócesis de Simojovel, y está ahí muy cerquita y empezaba a narrar la situación que viven real, en el día a día, en el territorio de Chiapas y en concreto en Panteló, en donde dicen, no, se está equivocando el presidente, está mal informado, por lo menos, ¿no? Entonces es una situación muy peligrosa, creo yo, y terrenos a los que nos vamos metiendo muy complejos porque se está fortaleciendo y les está dando un papel que muy difícilmente alguien más se los podrá quitar. Si no se atrevieron a devolverlos a los cuarteles, ¿quién se va a atrever ahora a quitar todas las concesiones, a quitar el fideicomiso, a quitar todo este papel ya en la administración y en las concesiones que le está dando el presidente a las propias Fuerzas Armadas? Y por supuesto en el tema de seguridad pública, seguridad interior. Gracias, Elisa Alanís.
Carolina Rocha, pues ya estamos en la recta final de un proceso del cual hemos hablado mucho, el de la primera consulta popular, y en este caso con una pregunta muy especial de la cual ya hemos hablado, en la cual se le preguntará a la gente si desea que se esclarezcan los hechos irregulares cometidos por ex servidores públicos, obviamente del pasado. Pues ya está aquí, ya es el próximo lunes, ya veremos qué sucede, pero me llamó mucho la atención un tuit que puso ayer domingo Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y digamos que uno de los hombres que más podría saber de este tema por cuanto pues eventuales acusaciones de corrupción contra expresidentes de la República deberían de contar con la información que él pudiese allegar. Entonces ayer tuiteó lo siguiente, dijo: muchos de los delitos que hubieran cometido los expresidentes se encuentran prescritos. Por ello, la consulta busca esclarecer los hechos del pasado. Un mandato claro para una, entre comillas, comisión de la verdad, comillas, en temas de corrupción en México. ¿Hacia dónde iremos este domingo, Carolina Rocha? ¿De verdad los expresidentes, los exservidores en general, o se abre una nueva etapa en la cual ahora se va a empezar a hablar pues de que el mandato es para una comisión de la verdad? ¿Qué opinas, Carolina? Pues puro circo, mi querido Julio, y además, fíjate, cuando estás hablando de nuestro querido Santiago Nieto, pues olvídate, ese es el que ha sabido construir casos mediáticos sin consecuencias legales. Y yo creo que eso termina dañando mucho al país. De hecho, la consulta ya per se es una consulta que nació sin dientes. Es una consulta chimuela, que además tiene una respuesta que es obvia, su obviedad es hasta lastimosa de pronto, ¿no? Pues claro que yo quiero que se esclarezca todas las fregaderas, ahora sí, perdóname hablar en español, me hubiera gustado más que así fuera la pregunta, no esa cosa en la que van a tener que llegar los ciudadanos. Bueno, los acarreados, que de todas maneras ni le iban a leer, ¿verdad? El día 1 de agosto, ¿qué van a andar leyendo? Necesitaban un traductor como de Google que agarra del francés al español o del inglés al español, entonces hubieran puesto del pomposo al español, porque la pregunta es de una pomposidad, de no me involucro con nada, y era más fácil decir quiero o no quiero, que al menos paguen socialmente los expresidentes en muchos delitos que uno cree que cometieron, incluso los prescritos. Ahora, Santiago Nieto en ese tuit dice, para algunos ya prescribió, pues sí, para Salinas de Gortari, para Cedillo, para Fox, pero ¿ya prescribieron los delitos de Peña Nieto? No, no, no. Y ahí entonces habría que preguntarnos qué es lo que está haciendo la Fiscalía en el caso Peña Nieto-Lozoya. La semana pasada ya tuvimos unos pequeños indicios, ¿no? Cuando se vuelve a construir otra acusación. Y yo creo que quienes estén cerca de la FGR saben que lo que se está acumulando en contra de Luis Videgaray y de Peña Nieto es sólido, al menos eso hacen creer, y posiblemente lo que hay es una administración de tiempos, y a eso me refería yo en circo, Julio. Si haces esta comisión de la verdad para que no se nos olvide lo que hicieron los espantosos panistas y espantosos priistas, todo eso es tinte electoral, ¿no? Porque viene la revocación del mandato. Y si después de la revocación del mandato ya tenemos encima el 2024 y entonces, oh, justicia, ya llegó después de que vivió como Lord Lozoya, algo soltó y sí nos ayudó a que agarremos a los únicos dos peces más gordos que Lozoya, que es Luis Videgaray y el expresidente Peña Nieto, que por cierto hoy resucitó en el Twitter para lamentar el triste fallecimiento de René Juárez Cisneros, que bien sabemos que fue líder del PRI, que fue gobernador en Guerrero, en fin. Pero bueno, yo creo que hay una administración de la justicia de manera muy política que a mí me recuerda al priismo,
al panismo, que además decir panismo y priismo ya es como un sinónimo, de hecho nunca hubo una transición, hubo un momento en que tuvimos esperanza y luego nada cambió. Bueno, a mí lo único que me preocupa es que en el 2018 nos haya pasado lo mismo, hubo un momento de esperanza y nada cambió, porque también la justicia se está usando políticamente, nos están administrando. No quiere decir que yo no quiera que castiguen a todos los corruptos, ni que no quiera que llegue la justicia, aunque sea de manera simbólica, dado que los delitos prescriben, pero la mera verdad es que hacerlo así, hacerlo político, es ser como siempre hemos sido, con una justicia que solamente se quita la banda, o ¿cómo es? Se ciega supuestamente, pero bueno, esta es bien mirona, se quita el antifaz y se lo pone cada que tiene un colorcito, ay, mira, ya es triste, y dale, así, y yo creo que eso no es un buen augurio para México. Bueno, pues muy bien. Seguimos adelante, Carolina. Vamos ahora con Adriana Buentello. Adriana, ¿qué opinas de este tema, de lo que nos espera rumbo a la próxima consulta popular? Justamente con este tuit que mencionaste, Julio, creo que ha de haber desanimado mucha gente. Creo que es interesante también cómo es que Morena y muchos seguidores del presidente han promovido este ejercicio. A mí me parece interesante y que como sociedad participemos en este tipo de ejercicios, pero en la práctica, pues veíamos muchos tweets o incluso memes compartidos por intelectuales de los seguidores de la Cuarta Transformación y por muchos morenistas, en donde veíamos a los expresidentes tras las rejas, ¿no? En estas imágenes. Creo que eso es muy representativo porque yo creo que difícilmente va a llegar ese momento, ¿no? Yo creo que ellos mismos saben que no es tan fácil o que no tendrá un final judicial en ese sentido. Más bien creo que es un ejercicio que estaría construyendo pues una conciencia social y que sí me parece importante, pero con el tuit como que mencionas, Julio, creo que sí se ha de ver como desinflado el ánimo de mucha gente que realmente se imaginaba ya prácticamente como en procesos a lo mejor más rápidos o se imaginaban a lo mejor en 1 o 2 años a los expresidentes o a 1 o a 2 o a 3 expresidentes tras las rejas, algo que no va a ocurrir o que difícilmente pues, ocurrirá. Yo creo que lo importante sí es en tema de la Comisión de la Verdad, el que se especifique y que se dé a conocer cómo estaría estructurado, porque hay muchos personajes que están involucrados precisamente en este entramado con los expresidentes, pero que tendrían responsabilidades mucho más directas y que probablemente los delitos no hayan prescrito y que sí sea muy importante señalarlos, que sí sea muy importante procesarlos. Yo creo que ese sería el objetivo más importante en ese sentido, pero en el mensaje que han estado mandando y en las campañas, hay que decirlo también, el INE, pues no contribuyen mucho porque además también pues aceptó o fue la Suprema Corte quien pues habría modificado una pregunta que resultó entre confusa o como muy ambigua y que pues de pronto el INE pues también se basa en esa cuestión sumamente literal, pues de no se está enjuiciando expresidentes, ¿no? O sea, puede involucrar a cualquier tipo de actor que que haya tenido ciertas responsabilidades. Y por ese lado el trabajo únicamente pues ha sido propagandístico, ¿no? Y ha tenido ese acento en el encarcelamiento y enjuiciamiento de expresidentes, que yo creo que no va a suceder, pero que sí es importante que como sociedad tomemos esa conciencia y que sí se establezca esta Comisión de la Verdad para que se deslinden o se pongan las responsabilidades directas, indirectas de todos los personajes involucrados en las atrocidades en los últimos años. Creo que esa parte a mí como sociedad me parece que sí creo que es importante, pero que también tenemos que ser realistas y que el tuit precisamente del titular de la Unidad de Investigación Financiera creo que revela cuál es el trasfondo y que muchas veces pues todo lo que nos han dicho que sucedería si se gana esta consulta, pues probablemente no va a suceder de la manera que pues quisiéramos muchos, ¿no? Gracias, Adriana. Elisa Alanis, por favor, tu comentario sobre este tema candente, calientito de lo que va a pasar el próximo domingo y qué podemos esperar de ahí.
Yo creo que Santiago Nieto quiso lavar la cara a una politiquería que a falta de resultados espectáculo, ¿no? Como esto de la consulta popular, en donde es increíble que, por supuesto, retoman una figura tan importante, tan loable para la democracia como una consulta popular, la democracia directa, para hacer un merequetengue, ¿no? Y para llevar agua al molino propagandístico, nuevamente. El gobierno de Andrés Manuel se está convirtiendo sobre todo en un gobierno de propaganda y entonces en ese sentido ya dice uno, pónganse a trabajar, pues investiguen a los expresidentes, hagan su labor, hagan las denuncias, presenten ante la fiscalía, creen las comisiones de la verdad. También, a falta de resultados, ya habíamos dicho que algunos de los optimistas queríamos ver en esa pregunta rebuscada, porque por supuesto en una consulta popular, si realmente se dice, quiere que sea vinculante, un proceso democrático real, lo primero que se tiene que hacer es una pregunta clarísima con un resultado que pueda ser vinculante jurídicamente, ¿no? Por ejemplo, cosa que no sucede. Entonces aquí nada más es dorar la píldora para que cada quien diga lo que quiera decir. En el mejor de los casos, hay organizaciones de la sociedad civil, está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y veo ahora a Santiago Nieto, que ven en esa pregunta la posibilidad de crear una comisión de la verdad, porque de los expresidentes no dice un caramba, ¿no? Y entonces, creo que quiso como lavar la cara del lado amable, de lo que sí puede, en lo que sí puede desembocar una consulta como esta. Pero tampoco se requería esa consulta, pues si el presidente se comprometió con las víctimas en campaña, en la creación de comisiones de la verdad, lo escuchamos en el Museo Memoria y Tolerancia, lo escuchamos en distintos eventos y no sucede nada de estos temas de víctimas que han hablado de la creación de estos procesos de justicia transicional. Entonces, no sé, y no sé si ustedes han visto este fin de semana, pues espectaculares y un cochinero en todas los muros del enjuiciamiento de expresidentes con la payasada de esto, ¿no? Porque pues, obviamente son figuras públicas. Y, nuevamente... La presunción de inocencia. Ajá, sí, según esto, ¿no? Pero además, oigan, y nuevamente no está Luis Echeverría, pues que no está vivo, que no es expresidente, o qué, él no cometió nada de delitos en el pasado. ¿O no? Así es. Híjole, ¿no? ¿Cuánto nos habrá costado esto? ¿Cuánto nos costarán estas pancartas y estas espectaculares y esta promoción que hacen los seguidores de la 4T de lo que no es una consulta para enjuiciar a expresidentes? Bien, pues seguimos adelante y ya el próximo lunes hablaremos ya de lo que haya sucedido en cuestión aritmética, en cuestión de número de votos, de asistencia, y veremos también cuáles son las consecuencias políticas o jurídicas. Pero bueno, Carolina Rocha, ya estamos al final del programa, son las 3 de la tarde y como suele suceder en estos programas, lo más polémico y lo más calientito se queda al final. Y hay muchos comentarios, Carolina, que te señalan el hecho de que hayas hablado de acarreados y te piden que expliques o fundamentes el uso de ese término. Así es que está usted en el uso. Y también a la gente, eso me da gusto, eso es participación, fíjate. Eso, muy bien. Hay consecuencia en la participación. Entonces, eso es lo que me alegra. Yo creo que dentro de mi frustración de que tenemos una pregunta que no es pregunta, en una consulta que no consulta de expresidentes, porque no están nombrados, como bien dice Elisa, que no es vinculante, mi frustración me lleva a decir que la única forma en que el ejercicio va a tener mucho arrastre en números reales, es decir, ni pitoniza soy, y la gente tiene razón en decir, oye, ¿por qué andas diciendo? Va a haber muchas personas que sí quieren ir a participar, porque como dice Adriana, es importante tener estas figuras de la consulta popular, que es una forma de la democracia. Ojalá fuera vinculante, porque entonces tendríamos la democracia completa, pero bueno, pues si nos van a abrir la puerta a la Comisión de la Verdad, pero ni nos habían abierto la puerta, es decir, en esa consulta no está abierta ninguna puerta, pero bueno, si hay mucha participación, mi hipótesis H0 es que el éxito se va a deber mucho a cómo Morena se organice, porque se ha politizado tanto que se convirtió en un ejercicio, sobre todo, de
Morena versus quienes no son los aliados. Entonces, los que no son los aliados, ¿qué van a hacer? El vacío. Y Morena, en su estructura, a través de, y ya habían algunas acusaciones de ello, a través de los representantes, ¿se acuerdan? Ya ni me acuerdo cómo se llaman, tienen su nombre pomposa, hombre, Amílcar Sandoval era uno. Los superdelegados, los a través delegados de los programas sociales del gobierno federal. Exactamente. Entonces ya hay acusaciones de que los superdelegados están queriendo incentivar la movilización. A eso me refería yo cuando dije acarreados. Pero no, van a haber muchísimos ciudadanos que van a querer ser parte de este ejercicio, porque como también muy bien dije, oye, lo que nos hicieron toda esa bola de expresidentes, con Echeverría incluido, merece una revisión por la memoria, por la sanidad del país que somos, de decir, estos cuates se salieron con la suya, y si van a tener el olvido legal, no van a tener el olvido ciudadano. O sea, que honestamente sus nombres no pasen a bien como si fueran gente de bien, porque no lo fueron. En eso estoy de acuerdo. Por ende, no es que bueno, sí, claro, no quiero decirle acarreados a todo mundo, porque claro que va a haber de las dos participaciones. Mi hipótesis es que Morena, para no fracasar en el intento de esta consulta, van a tener que movilizar a muchas personas, movilizarles, estructura, y a eso me refería. Quienes se sintieron ofendidos, por favor no se ofendan, porque no tenían la intención de insultarles. Lo que quería yo insultar es la pregunta estéril chimuela con la que terminamos. O sea, esta versión light de consulta a mí no me gusta. Y adiós. Adiós. Gracias, Carolina. Pero volveré. Volverás. Gracias, Carolina. Adriana Buentello, lo que quieras al final sobre este tema, sobre cualquier otro, luego decimos que son los postrecitos de estas mesas, lo que quieras comentar o señalar, invitar o mencionar, por favor, Adriana. Julio, pues fíjate que de las Olimpiadas me parece que hay algo que está pasando y que es interesante que lo pongamos también en el foco en esta cuarta oleada feminista. Hemos visto pues detalles interesantes en el caso, por ejemplo, del equipo de gimnastas de Alemania, que utilizan estos bodies completos, ¿no? Estos unitardos, creo que se llaman, y que están buscando mandar un mensaje para evitar la sexualización de sus cuerpos. Yo creo que esa es la parte para mí interesante de estos juegos, porque están mandando un mensaje muy fuerte, pero también me parece que es el equipo polaco de las polacas, el equipo de los polacas de voleibol, que la sancionaron por no usar bikini, el tradicional bikini creo que Pink, la cantante Pink, está buscando pagar esa multa. Increíble que estén sucediendo estas cosas. Me parece increíble que estén sucediendo estas cosas porque se pusieron un short en lugar del tradicional bikini. Creo que es muy importante y que pongamos el foco en este tipo de temas también, porque finalmente es también la aceptación de que aún en estos en juegos internacionales se sigue objetivizando y sexualizando a la mujer, cuando debería tener la misma perspectiva masculina, ¿no? Es decir, que tenga la posibilidad de vestirse, si quiere, con un unitardo o con lo que quiera elegir. Y yo pondría eso en el foco. Me llamó mucho la atención la respuesta de la cantante Pink ante esta pues absurda penalización o sanción, y el mensaje que están buscando mandar pues algunos equipos femeniles. Bien, gracias, Adriana. Y para cerrar esta mesa de las mosqueteras, por favor, Elisa Alanís, con el tema, comentario, exhortación, señalamiento, lo que desees hacer, por favor. Ay, Julio, pues yo quiero decir algo que nos llevaría otra hora de mosqueteras, pero pues no nos da el tiempo, pero es que yo quisiera saber qué vas a llevar a la mañanera el próximo miércoles. Tu respuesta. Bueno, por lo menos ya la tienes estructurada, si ya, porque bueno, son los tiempos ahí, ya sabes, corren, entonces hay que ser muy puntual con lo que uno quiere decir y muy claro. Pues mira, mi principal problema y mi principal preocupación es que no me vaya a quedar dormido, porque levantarme a las 4 de la mañana es verdaderamente terrífico para mí. Entonces estoy haciendo ejercicios desde ahorita
para tratar de dormirme temprano, es decir, como a la 1 y despertarme como a las 4. No, no te creas. Ese es el punto más complicado. Lo otro, la verdad es que hay una abundancia de datos, de pruebas, de documentos. No tengo ninguna duda de que lo que se dijo ahí son mentiras de parte de la comisaria García Vilchis. Se enojan porque digo que es una comisaria, pero es que técnicamente, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, comisaria es la persona que recibe el encargo de otra para despejar, para desarrollar un asunto o entenderse de él. No tiene nada de ofensivo. La señora García Vilchis recibió el encargo de hacer esta sección y es un comisariato. En términos jurídicos así se llama, y el que lo ejerce es un comisario o una comisaria. Entonces, la verdad es que no tengo ninguna duda. Es muy preocupante lo que hizo ella, porque pretendió, me señaló como mentiroso, abiertamente y en 3 ocasiones, a partir de un boletín de prensa de la Semarnat, de la Secretaría del Medio Ambiente, y luego de consideraciones totalmente subjetivas. Me acusan de poner en duda un proceso del gobierno federal. Pues no creo que sea ningún delito, creo que es casi una obligación de todo periodista, y más si se tienen los datos y las evidencias como yo las tengo. La otra es haber equiparado lo de Vicente Fox y Cerro de San Pedro con lo que pasa ahora en la Sierra de San Miguelito. Pues el propio López Obrador, como presidente en mayo de 2019, él mencionó los 2 casos y dijo que él no iba a ser como Vicente Fox en el caso de la minera San Javier, pero los casos son muy parecidos, muy similares. Claro, uno es minería y otro es desarrollos residenciales. En fin, pues redactando algo y juntando todo el material para ver si lo ponen en la pantallita ahí y que la gente vea y juzgue por sí mismo. Así es que la verdad es que tranquilo. Oye, Julio, qué padre, vamos a estar ahí muy pendientes. Y nada más, aquí pensando en todos estos temas, hablando de la naturaleza y todo esto, lo bueno es que ya están sembrando vida en Badiraguato. Sí, así es. Estaba yo leyendo aquí este reportaje de pues, lo que están haciendo ya en el municipio, ¿no? El programa del gobierno a todo lo que da ahí en Sinaloa. Así es. Así es. Parte de la historia de nuestro país. Mañanamos contigo, ¿qué hacemos? Nos rotamos en las llamadas. Sí, ¿verdad? Sí. Adriana, yo a las 4:30 Elisa, y a patadas, pero llegas. Porque sí. ver eso en la pantalla y tanto se ha luchado por el derecho de réplica, que ojalá y la réplica sea en el mismo espacio, todas estas cosas, ¿no? Y la difusión que se hace en redes, Julio, la difusión que se hace en redes en contra de las personas que son mencionadas en la mañanera, yo creo que tendrían que aplicar también ahí una fórmula para poder resarcir, pues, esta forma de denostar a las personas falsamente, ¿no? De difamar. Yo creo que esto puede abrir el paso para que quien se sienta agraviado por este tipo de comentarios, pues vaya a la mañanera y ejerza esto, que no es el derecho de réplica en términos del artículo 6º constitucional y de la ley reglamentaria, que es un proceso jurídico que tiene que llevar su tiempo y una formalidad. Aquí, afortunadamente, que yo estaba pensando recurrir formalmente a ese derecho de réplica, pero gestioné mediante un mensaje privado por tuit a Jesús Ramírez Cuevas. Le dije, oye, por conducto tuyo, estoy gestionando el poder dar respuesta a esto así, así. Y me dijo, adelante, tienes todo el espacio. Y bueno, pues entonces voy. Pero desde luego espero que ahí haya la satisfacción adecuada a mi exigencia de que no puedo quedar yo ahí como mentiroso, ni pueden llevarse en 5 minutos lo que es la explicación de un hecho que pretende afectar ahora sí que décadas de mi ejercicio profesional. Ahora sí que el que se lleva se aguanta, y me van a aguantar que diga todo y que lo plantee claramente y con toda la abundancia de datos que sobran. Escuchar, querido Julio, ahí estaremos pendientes el próximo miércoles. Muy bien, gracias Elisa. Gracias Carolina Rocha por esta ocasión. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Adriana Buentello, gracias.
Gracias, nada más aclaro, era el equipo de Noruega, no de Polonia. Pero Sí, de gracias. Noruega. De Noruega. Sí. Carolina, Elisa, buena semana, gracias. Bien, Elisa Alanís, buenas tardes y gracias. Buenas tardes, muy buena semana a todas y todos. Sale.